No te lo esperas porque vienes haciendo una buena pretemporada, tanto yo personalmente me sentía muy bien como en el equipo estábamos haciendo muy bien las cosas y de repente que en la primera jornada me pase eso, pues es una faena. Entonces, pero bueno, han sido 2 meses, a mí se me han hecho largos mientras los he ido pasando, ahora miro hacia atrás y se me ha pasado bastante rápido, la verdad, pero bueno, estoy muy contenta y con muchas ganas de empezar a jugar ya. Al principio era bastante duro porque no podía apoyar, iba todo el día con muletas, entonces era como que no podía hacer mi vida normal y eso tuve días más duros que otros, los que entran bajones, pero bueno, al final vas viendo que avanzas bien, va todo saliendo como lo esperado y ya pues todo está bien. Taldea nire ustez oso ondo dago, momentu oso on batean. Egia da pasaren asteburuko partidua esen oso ona izan, baina bueno, partidu hori erabiliko dugu akatsak, egindako akatsak zuzentzeko. Hasieran apurka-apurka, egia da pertsonalki ez daukat nire taldekideen erritmo bera, orduan apurka-apurka joango beharko naiz minutuak jolasten eta saiatuko naiz berriro titular izatean. Este fin de semana contra Levante, ellas son muy competitivas e intensas y también están peleando como nosotras por esos primeros puestos de la tabla, entonces espero un partido en el que vamos a tener que salir muy intensas si queremos hacer las cosas bien y ganar las disputas y todo eso para conseguir la victoria y mantenernos en esos puestos. Animo a la gente que venga el sábado a las 4, que es una buena hora para toda la gente, a la tarde, y va a ser un partido bastante emocionante de ver.